Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres. Quizás estás yendo hacia el trabajo, quizás estás regresando a casa después de una jornada bien larga. Quizás estás andando por una zona urbana, o quizás te toca tomar tu auto, tu bicicleta, tu moto, tu camión, y estás andando por un paraje un poco desolado, un poco vacío, despejado. Y si te fijas por la ventana, a lo mejor entre aquellos arbustos, a lo mejor entre otra maleza, ves algo vivo pero inexplicable. Algo que a lo mejor tu propia raciocinio te hace pensar que quizás sea un animal salvaje, quizás sea un ciervo, quizás sea un perro. Pero quizás algo dentro de ti te hace decir, pero no lo parecía. Hoy, en Clave 45, vamos a hablar de criptozoología. Y yo, su compañero de viaje, buscador de claves empedernido, quiero darle las bienvenidas a otro episodio más y agradecerles sobre todo que estén ahí. Ustedes, incansables buscadores y buscadoras de claves, intentando acercarse un poco más allá, a la verdad de lo que hay detrás, de la oscuridad, de la confusión, de la falsedad. Así que, para hacer esto, hablar sobre criptozoología, he conseguido el tremendo honor de contar con alguien que me encanta hablar con él. Sabe un montón de muchas cosas, es un ejemplo de hombre renacentista y que se ha hecho bastante buen amigo del programa. Me estoy refiriendo a Iván Torregrosa Pillman, y él nos va a introducir a esto del mundo de la criptozoología, no tanto hablándonos de casos en particulares, sino haciendo las cosas como nos gusta hacerlas en Clave 45, de una manera metódica, empezando por el principio, no asumiendo que ustedes saben nada de ningún tema, y expandiendo, para así abrirnos la puerta a la criptozoología y dejar ahí un montón de aristas, un montón de ángulos para descubrir que él nos va a ayudar a empezarle a sacar un poquito la tierra de encima, a empezar a despejar el campo y darnos cuenta de que hay mucho de qué hablar de este tema. Así que sin más, les agradezco que estén aquí en este programa que está hecho sin ánimo de lucro, ni monetización, ni dinero. Es todo por el afán de divulgar, por el afán de crear comunidad y sobre todo por el afán de que ustedes los oyentes, empiecen a sentir que tienen un sitio donde congregarse, donde hablar, donde juntarse y donde darse cuenta que tienen gente como ustedes, con otras inquietudes, con otros deseos que son similares. No son ustedes los raritos, no. En esta comunidad encontramos que hay un gran grupo de gente que quiere despertar y después está el resto del mundo que les gusta continuar en la caverna de Platón dormidos. Así que ahora, de la mano de Iván Torregrosa, vamos a intentar dar un paso más en esta escalera que nos lleva al conocimiento y que nos hace salir de la caverna de Platón. Y vamos a tocar este tema de los críptidos de una manera muy al estilo Clave 45, porque nosotros sabemos, y ustedes también, que las conspiraciones, crean en ellas o no, existen. Edenex, la radio del misterio en Internet. Edenex, un universo por descubrir. Sintoniza con la radio del misterio desde www.edenex.es.
Muy buenas, Gerard. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, que, por cierto, tengo que darte la enhorabuena porque está teniendo cada vez más oyentes, cada vez más personas inteligentes que quieren conocer un poco más la realidad del mundo que nos rodea, y realidades que a veces pues nos quieren tapar con un velo, pero un velo que está siendo más bien de humo, porque cada vez resulta más fácil demostrar que las realidades están ahí. No hace falta tampoco escarbar mucho la pátina que nos quieren poner encima. Bien, sin entrar en filosofías más complejas, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta apasionante. Es un tema en el que yo me encuentro sumergido a bastante profundidad. Es la criptozoología. Hay muchos programas, se han hecho muchos programas, todos habremos escuchado y habréis escuchado un montón de programas de criptozoología que, bueno, más o menos están bien todos. Unos tienen más calidad, otros tienen menos calidad, unos lo enfocan de una manera y otros lo enfocan de otra. Yo espero que hoy podamos hacer un programa con un enfoque no completamente diferente, porque la criptozoología es lo que es, pero vamos a darle un enfoque cuanto menos interesante, que va a abrir la puerta a otro tipo de debates. Bien, voy a empezar diciendo que a mí el término criptozoología no me gusta. Criptozoología, ¿qué nos dice la Wikipedia omnipotente y omnipresente que es? Que viene del griego criptos, oculto, zoos, animal, y logos, estudio. Literalmente es el estudio de los animales ocultos. Pero la frase siguiente nos lleva a que es, o sea, nos da una explicación como que es una pseudociencia. Vamos a ver, es un estudio de animales ocultos, pero es una pseudociencia. La palabra criptozoología en sí mismo la acuñó un zoólogo, Bernard Heuvelmans. O sea, ya partimos de la base de que la criptozoología parte de un científico, de un zoólogo, Bernard Heuvelmans, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente para la mayoría. O sea, que tenemos sospechas que existen unas especies vivas. Vamos a generalizar ahora de momento para hacer la presentación de lo que es la criptozoología, que tenemos unas especies vivas pululando por el planeta, pero no nos llegan a convencer, o no llegan a convencer lo suficiente a la omnipoderosa ciencia tradicional de su existencia. Bueno, pues vamos a sacar un pequeño paralelismo que resulta hasta infantil, ¿no? Como estos argumentos caen por su propio peso. Bien, bueno, pues si pasamos a otra ciencia, además de la más interesante, de las más serias y de las más sesudas, tenemos, por ejemplo, la mecánica cuántica. ¿Qué pasó con la mecánica cuántica? A todo el mundo os sonará, por ejemplo, el bosón de Higgs, que es una de las partículas elementales, además del modelo estándar, o sea, el modelo estándar de la física de partículas, que no es, no voy a decir complicada o simple, pero bueno, el modelo estándar se lleva estudiando en ello bastante tiempo. Hubo un señor, Peter Higgs, quien en el 64, bueno, en ese momento se llamaba todavía el mecanismo de Higgs, etcétera, postuló que existe un bosón que es el origen que da la masa a todas las partículas, ¿no? Bien, a día de hoy ya se sabe que el bosón de Higgs existe, crea un campo que es el campo de Higgs, en el cual todas las demás partículas se mueven y adquieren su masa. Bien, esto fue confirmado en el año 2012 por el CERN, y el 8 de octubre del 2013 este señor se llevó un premio Nobel merecido, por otra parte. Pero ¿qué nos hace? ¿Dónde está el paralelismo? El bosón de Higgs hasta ese momento era una criptopartícula. Tampoco se sabía que existía. Se tenía bastantes evidencias de esa partícula hasta que en el año 2012 se reconoce que esa partícula existe, y este señor pues se lleva merecidamente su premio Nobel. Más recientemente tenemos el gravitón. Ya se sabe que existen las ondas gravitacionales, pero no deja de ser también un postulado que existía hasta que se ha demostrado recientemente su existencia. Bueno, de hecho ya Einstein en su relatividad general ya postulaba con la existencia de los gravitones, pero era imposible de demostrar. A día de hoy se ha podido demostrar. Bien, no existían más que evidencias, como pueden existir evidencias de cualquier otro críptido.
¿Qué tenemos más en nuestra contra con esta ciencia? A mí me gusta llamarla ciencia. Ya os he dicho que no me gusta la palabra criptozoología, pero tampoco se me ocurre ningún otro término. Yo lo llamaría simplemente una rama de la zoología, una parte de la zoología o una rama de la investigación en sí mismo. O si no, incluso una ciencia propia. Me da lo mismo. Pero la palabra criptozoología no es que me guste mucho porque lo rebaja de nivel. ¿Qué tenemos más en nuestra contra? Como decía, pues que la criptozoología, cuanto más trabaja y cuanto más avanza, más pierde. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la criptozoología descubre un críptido, inmediatamente deja de ser críptido y pasa a ser una variedad, una subespecie o una especie de la zoología, como más adelante hablaremos, que ya ha pasado. Y de hecho incluso está pasando constantemente, solo que no se quiere reconocer que la criptozoología tenía evidencias de bastantes de los animales que se descubren y luego se descubren y pasan a ser inmediatamente especies, variedades o subespecies, esto ya en términos zoológicos, de la zoología. Por lo tanto, hay muchas cosas en contra de la criptozoología. La criptozoología es una ciencia, se encarga de estudiar a través de evidencias, a través de mitología, a través de información pasada oralmente entre generaciones, de cualquier herramienta de la que pueda disponer, de la existencia de especies que sí se sabe, casi seguro que se saben, sino que le pregunten al gran Magraner, de que hablaremos después de él, que habitan con nosotros en este planeta, pero que todavía no se han descubierto. Esto como una pequeña introducción a lo que sería la criptozoología actualmente. Y bien, una vez hecha la presentación de lo que es la criptozoología, ¿por qué no hablar un poco de la prehistoria, historia de la criptozoología y en qué situación se encuentra actualmente? Si nos remontamos atrás, sería imposible saber exactamente cuándo, quién, dónde y cómo empezaron a encontrarse indicios de especies, de especímenes biológicos no catalogados. Pero por coger un dato muy antiguo, ya Aristóteles, y por darle una credibilidad filosófica como solo Aristóteles le puede dar, nacido en el 384 y muerto en el 322 antes de Cristo, estamos hablando ya de antes de la era donde la cristiandad empezó vamos a decirlo de una forma un poco suave, a desviar la atención de mucha gente en muchos aspectos, sin meternos en más. Ya habla de que en Libia y en Etiopía existían unas serpientes que se ha calculado entre 13 y 15 metros de longitud, que estaban custodiando los jardines de Alejandría. También es conocido el famoso episodio ocurrido en el 256 a.C., durante la primera de las guerras púnicas. Elio Tuberone, analista de la República de Roma, que fue quien dio a conocer un hecho que después recogería Plinio el Viejo, en el que habla de una matanza de una serpiente de 35 metros que fue abatida cerca del antiguo río Bragada, conservando su cabeza y su piel en un templo de Roma hasta la guerra de Numancia, el 133 a.C. O sea, si nos remontamos a épocas precristianas, ya tenemos evidencias de cuanto menos de serpientes gigantescas. Si nos vamos un poco después, los vikingos ya hablan, de hecho los vikingos son ancestros míos, antepasados míos, ya hablan también de serpientes gigantescas y de diferentes monstruos marinos que ellos eran capaces de avistar desde sus drácar. Los barcos vikingos se llamaban drácar, que eran unos barcos muy adelantados a su época en cuanto a velocidad, maniobrabilidad y capacidad de navegación. Ya sabemos fehacientemente hoy que los vikingos llegaron a América mucho antes que Colón, e incluso antes que los vikingos seguramente hubo también más gente de Occidente por allí. Serían incontables los casos de críptidos que existen a lo largo de la historia. Actualmente, pues tenemos muchos que son muy conocidos. Tenemos el Yeti, tenemos el Sasquatch, tenemos el Bigfoot, tenemos el Orang Pendek, quizá no a todo el mundo le suene tanto. Tenemos el Barmanu de Sitra, de nuestro por lo menos un gran héroe para mí, que fue Jordi Magraner, del que hablaremos después. Tenemos el Hombre de Flores, que ya no es un críptido, sino que ya ha pasado a la antropología convencional.
Y así como luego tenemos ya críptidos, pues ya podríamos denominarlo ya la paracriptozoología, por darle una definición un poco que se sale de las líneas antropomórficas o de la zoología convencional, pues como tenemos el Mothman, tenemos el Mothman, tenemos al chupacabras, tenemos al Thunderbird. Son ya críptidos que, bueno, si bien cuentan con muchos avistamientos entre mucha gente y muchos de ellos pues de toda credibilidad, quizás se alejen un poco más, sería más difícil de incluso de encarrilar, digamos, en las especies, variedades u órdenes zoológicas habituales. Pero bueno, las puertas siempre tienen que estar abiertas, incluso podríamos generar con ellos órdenes de animales completamente independientes. Bien, la criptozoología está en un punto bastante interesante actualmente, ya que todo el mundo dispone de dispositivos de grabación tanto de sonido como de imágenes que llevan encima. Esto tiene una cara y una cruz. Existen muchísimas filmaciones, muchísimas grabaciones, de hecho YouTube está lleno de ellos, en las que se pueden ver diferentes tipos de supuestamente críptidos. El problema está que hay que lo difícil está en discernir cuáles de ellos son auténticos y cuáles son falsos. Siendo falsos seguramente el 99% de ellos, pero basta con que el 1% o menos o 1 sea real, entonces ya la criptozoología tendría un trozo, un triángulo del pastel de la zoología y del pastel mayor de la ciencia. Bien, luego iremos desmenuzando poco a poco en qué consiste la criptozoología y cuáles son en qué se divide, que es muy interesante distinguir los diferentes tipos de críptidos que nos podemos encontrar. Sería muy interesante crear una clasificación de la criptozoología, ya que en sí misma pues engloba una cantidad de especies que son muy diferentes entre sí. Entonces, hablar solamente de una criptozoología me parece un término demasiado pobre y lo reduce bastante a lo que en realidad es, que es amplísimo, como ahora veremos. Lo que a mí me gustaría es dar un punto de vista, o sea, desmitificar la criptozoología. La criptozoología no tiene por qué ser algo tan misterioso, algo tan escondido, y que si a una persona le gusta la criptozoología o le gusta hablar de la criptozoología o estudiarla, que no se sienta marginada. O sea, que no a las personas que nos gusta en concreto esta parte de la ciencia, no tenemos por qué sentirnos extraños, ni tenemos que sentirnos marginados, ni ser unos locos y que estemos buscando quimeras donde no las existe. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una clasificación superficial de la criptozoología, podemos empezar, por ejemplo, con esto ya desde lo más cotidiano, ¿no? Especies que aún no han sido encontradas o no habían sido encontradas en su momento, pero que entrarían en la clasificación zoológica tradicional, con su orden, su género, su especie, como ya ocurre. ¿Qué casos tenemos? Esto seguramente que todos los habéis escuchado. El okapi. El okapi es un giráfido, es de la familia de las jirafas. Este es un animal enorme, 200 o 300 kilos, muy alto, no llega a ser tan alto como la jirafa, pero es un fósil viviente prácticamente. Y se descubrió en el año 1901. No es que se descubriera, oficialmente se descubrió, pero por ejemplo los habitantes de la selva, donde los ingleses iban montados a caballo, al verlos a ellos montados a caballo, no se asustaban, porque decían que por allí, por esas selvas, existía un animal muy parecido a lo que ellos iban montando. Bien, si bien es cierto que el okapi y el caballo a lo mejor no son exactamente iguales, pero una vez visto un okapi, nadie se asustaría al ver un caballo. Entonces ya tenemos como que era un críptido, existían evidencias de que ese animal existía por los habitantes del lugar, hasta que en 1901 se descubrió, y ya pasó a ser, ya no era un críptido, sino que pasó a ser un giráfido de la zoología convencional. ¿Qué más tenemos por ahí que todo el mundo conoce? El gorila.
el gorila, un simio gigantesco que a día de hoy todavía se le siguen sacando subespecies, porque ahora ya tenemos 4 variedades diferentes de gorilas, cuando hace poco eran 2, todavía se le siguen sacando variedades, y fue descubierto oficialmente, siempre digo oficialmente entre comillas, por Thomas Towton Savage en 1847, que es cuando ya empezó a describirlo y ya lo dio como cierto. ¿Cuántas y cuántas historias de los gorilas existían con los habitantes de la zona de centroafricana, de la zona del Congo, de la montaña del Congo, que es donde vive este gorila, el gorila de montaña, luego está el de sabana, en fin, existían un montón de indicios, de evidencias, y era, en su momento, el gorila fue un críptido. También decir que hace muy poco, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué nombre se le ha dado al final, pero hace muy poco, también en África, se ha encontrado una especie nueva de chimpancé. El chimpancé hasta hoy se dividía en chimpancé y bonobo. Se ha encontrado una especie nueva de chimpancé muy grande, de hasta 1,60 de altura, pues calculo que pueden pesar tranquilamente 90-100 kilos estos ejemplares, y acaba de ser descubierto hace nada en las selvas, cuando los indicios de los habitantes de la zona ya lo describían y hablaban de él. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué excríptidos, vamos a llamarlos, que tenemos por ahí? El varano de Komodo. El varano de Komodo es un lagarto descomunal de grande que vive en las islas de Komodo, y fue descubierto en 1910, o sea, como quien dice, hace 4 días. Y a día de hoy varanos de Komodo hay un montón, y no es nada difícil, porque hasta se comen turistas, algún turista que otro cae anualmente. O sea, críptidos que existían, que se sabía que estaban ahí, solamente hacía falta que fuesen descubiertos. Se siguen descubriendo especies animales diariamente a montones. No hay más que entrar en internet y poner especies animales recientemente descubiertas. Incluso uno puede hilar más fino y poner especies de mamíferos, especies de teleósteos, especies de quelonios, de lo que le dé la gana, y va a encontrar cómo diariamente se encuentran especies de animales nuevas. Y esto la zoología lo tiene más que asumido. Bien. Luego tenemos especies que están extinguidas o supuestamente extintas, pero reencontradas tiempo después. El famoso caso del celacanto. El celacanto, lo voy a contar muy rápido porque esto todo el mundo seguramente conocéis el caso. El celacanto se conocía solamente por el registro fósil que existía, ¿no? Hasta que en 1938 en Sudáfrica se pescó uno, además bastante grande, de 50 kilos, y posteriormente se volvieron a pescar otros ejemplares. Incluso los habitantes de esa zona donde se pescó este ejemplar utilizaban la piel de otros celacantos que ya habían pescado como lija por las escamas tan duras que tenían. O sea, era para los habitantes de la zona un animal de lo más normal, hasta que oficialmente la ciencia lo revivió, digamos, de ser un fósil del Jurásico. Estos animales, los que se recuperan, tienen un nombre que se llaman relictos, los relictos. ¿Quién tiene posibilidades de volver a ser un relicto? Pues el lobo marsupial de Australia y Nueva Zelanda, Australia sobre todo. El lobo marsupial, el último ejemplar, se murió en 1938 en un zoológico británico, si no me acuerdo mal. Bien, era un marsupial que se fomentó la caza de este animal porque acababa con el ganado. Era un animal bastante agresivo en cuanto al ganado, tenía una capacidad de abrir hasta 120 grados las mandíbulas de su boca, por lo tanto podía, si bien no era muy grande en sí mismo, podía dar unas dentelladas enormes al ganado, por lo tanto los diezmaba rápidamente. Entonces, a principios del siglo pasado se fomentaba la caza de este animal hasta que desapareció. El último ejemplar, existe una filmación, perdón, he dicho el 38, es el 33. La última filmación es de 1933, que existe un lobo marsupial metido en un zoológico y allí se murió. Parece ser que era una hembra. A día de hoy está casi comprobado que no se extinguió del todo, ya que hay filmaciones bastante verídicas por allí donde se aprecia que quedan ejemplares vivos, y de hecho hay unas cuantas expediciones por ahí que lo intentan recuperar, y es solamente cuestión de tiempo que encontraremos algún lobo marsupial vivo por ahí. Eso es casi seguro, sobre todo en un continente tan enorme como es Australia, y vete tú a saber si no en estas expediciones que buscan un ejemplar de un animal determinado no van a venir con otro ejemplar que nada tenía que ver con el que buscaban, que no sería la primera vez. En fin,
Otra clasificación que podemos hacer serían de los homínidos. Los homínidos quizás sean los más interesantes, bueno, no sé si los más interesantes, pero desde luego los más representativos a lo mejor de la criptozoología. Ya hemos mencionado antes el Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot, el Orang Pendek, el Barmanu, el hombre... Bueno, hay infinidad de ellos. Se habla de la coexistencia del Cro-Magnon con el Neandertal, del Gigantopiteco, en fin, hay muchas teorías que pueden dar como desencadenante, o sea, hay ramas que se pueden juntar, afluentes de ríos que se pueden juntar, que den como resultado homínidos de estas características. Hay muchísimas teorías, hay muchísimas filmaciones, hay muchísimos avistamientos de todo tipo de homínidos y, como he dicho antes, esto no existe solamente donde nos creemos, no solamente existe el Yeti, el Sasquatch y el Bigfoot, sino en todos los continentes del mundo. En todos los continentes del mundo existen evidencias más o menos claras de la existencia de homínidos u hombres salvajes, por llamarlos de una forma genérica, que habitan en muy diferentes biotipos. Tenemos también la famosa filmación de Patterson de 1967, que se da como la filmación, por lo menos de las más verídicas, de un Bigfoot caminando en un bosque. Un Bigfoot además es un Bigfoot hembra que se gira, mira a la persona que lo filma. Con esto hay mucha controversia, incluso se han hecho tesis doctorales enteros solamente de esta filmación, que a día de hoy se ha conseguido depurar mucho, se ha conseguido estabilizar, y por más que discuten unos y otros, tanto hay razonamientos a favor de que esta filmación es real, que estamos viendo un Bigfoot hembra real, como los hay que es una persona que está disfrazada. Bien. Tenemos la criptozoología acuática. Esta seguramente sea la criptozoología más amplia que exista, aunque nosotros no conozcamos tanto. Tenemos el Kraken, tenemos el famoso monstruo del lago Ness, que parece ser que a día de hoy ya se sabe que es simplemente, como mucho, ha podido ser esturiones muy grandes, y desde luego todas las fotografías que existen, la última del 29, me parece que fue del 29 o de 1921 o 29, del famoso médico cirujano que sacó la fotografía del Nessie, que durante muchos años fue la fotografía más famosa de todas, en blanco y negro. Se eleva una cabeza sobre el agua con unas ondas de oleaje a su alrededor. Él mismo, antes de morir, reconoció que había sido todo una farsa, que había puesto un muñeco flotando en el agua y le había sacado una fotografía medio borrosa, pero se dio por buena durante mucho tiempo. Parece ser que el monstruo del lago Nessie, el plesiosaurio supuesto que vive allí, pasa a ser ya quizás solamente, pues eso, un muñeco para hacer llaveros o para hacer póster, pero atrae a mucha gente a este lago, y mueve una cantidad de dinero importante en esa comarca. Luego tenemos las serpientes marinas, tenemos infinidad de animales acuáticos, tanto de agua dulce, lacustres, de ríos, como en los mares. Lógicamente, esta parte de la criptozoología va a ser la más amplia en el futuro. ¿Por qué? Sencillamente porque de lo que menos conocemos es de los mares, y es de lo que más hay en el planeta Tierra son los mares. O sea que imaginaros lo que está por llegar. Y como última clasificación yo haría la paracriptozoología, que no menos importante ni mucho menos, sino simplemente es quizá la que más llame la atención, que son críptidos con un comportamiento fuera de la etología animal y con una fisionomía singular, ¿no? Vamos a hablar de Mothman, de chupacabras, de los Thunderbird, incluso petrodáctilos que se han visto volando, aunque, podríamos considerar los animales prehistóricos normales, pero se alejan bastante de lo que es, digamos, las posibilidades reales de su existencia. Pero oye, nunca se sabe hasta dónde pueden llegar esas posibilidades. TD-LD Radio. Except for the sound of tubular bells. TD-LD Radio. ¿Estás preparado? Hasta aquí hemos estado hablando de lo que es la criptozoología al uso, lo normal, lo que se puede encontrar casi en cualquier programa o cualquier podcast que se encuentre, que se busque en las redes de internet.
No he querido profundizar en ningún tema en concreto, porque todos estos temas yo creo que los tenemos bastante controlados. No hay grandes novedades acerca de todos estos críptidos o la criptozoología al uso. Por lo tanto, a partir de este momento es cuando yo creo que deberíamos empezar a darle ese aire, ese quiebro que yo quería darle al programa, que lo hiciese un poco diferente a lo que ya estamos hartos ya no hartos, a lo mejor no hartos, no, pero acostumbrados a escuchar por allí. Yo creo que no se puede hablar de criptozoología sin mencionar a Jordi Magraner, independientemente de que sea un programa español, que sea un programa europeo, americano o mundial. El grandísimo zoólogo, doctor en zoología, Jordi Magraner. Yo creo que esta es una persona, independientemente, ya lo digo, de la nacionalidad que tenga. Casualmente, ahora mismo yo estoy hablando desde España, me siento orgulloso de que él sea español, de origen español. Pero eso es lo de menos. Jordi Magraner fue una persona muy importante dentro de lo que es la criptozoología, y en el caso de, si nos atenemos a la clasificación que hemos hecho antes, dentro de lo que es la criptozoología de los homínidos. ¿Quién fue Jordi Magraner? Se llamaba Jorge Federico Magraner Gómez, nacido el 6 de diciembre del 58 en Casablanca, Marruecos. Apodado Jordi del catalán porque tenía familia española. De hecho, sus padres fueron emigrantes valencianos que fueron a Marruecos y bueno, luego volvieron. Jordi se estableció más en Francia, vivió más tiempo en Francia que en España, pero bueno, eso es lo de menos. Cursó estudios hasta 1980 y entre un montón de titulaciones que tuvo, un montón de cargos directivos y muy importantes en muchísimos estamentos, tanto a nivel de museos como zoológicos, consigue, al final, obtiene un doctorado en zoología. Estamos hablando de un doctor en zoología. De 1978 hasta el 82 es miembro de la Sociedad de Estudios y Protección de los Vertebrados. Del 80 al 83 trabajó en agricultura y agroalimentación, transformación, distribución, control de calidad, productos agrícolas, etcétera. Lo curioso, hay un largo etcétera de puestos y cargos que ocupó este gran hombre, pero quizá lo que nos interesa a nosotros más en este programa es que Jordi conoce al doctor Heuvelmans en el 77. Ya sabemos que Heuvelmans es, si no el precursor, uno de los precursores de la criptozoología. También por estos años conoce al doctor ruso Boris Porchner. Yo no soy como eres tú, Gerard, yo no voy a deletrear los nombres de los personajes, a ti se te da mucho mejor que a mí. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene relevancia, pero a lo mejor no es lo más importante de todo. Lo que más conviene destacar es que Jordi Magraner se sorprendió de que estos dos científicos defendían la posibilidad de que el neandertal todavía pudiera existir pequeños reductos de neandertales en diferentes partes del mundo. Estamos hablando del año 74. Tan impresionado se quedó Jordi Magraner que se extrañó súbitamente. Él había sido un científico al uso, digamos, hasta ese momento. Se extrañó súbitamente de por qué la ciencia no había hecho caso a una teoría tan consistente. Por lo menos es una teoría y tiene una cierta consistencia, y más cuando el que lo está considerando es un científico y un doctor en zoología. Ahora tenemos que hasta 1987, después ya en el 89, Jordi tuvo a su cargo estudios de zoología que le encargaron el Ministerio de Transportes de Lyon. Estuvo en parques naturales y asociaciones de protección de la naturaleza. Y Jordi pues hizo un montón de viajes por toda Europa. En el 90 ya empieza sus incursiones al norte de Pakistán y al noreste de Afganistán a estudiar estos homínidos que él pensaba que existían. De hecho, estuvo la friolera de 10 años por la zona de Chitral. La zona de Chitral es un lugar donde apenas si hay 10-11 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay 17 picos de 6.000 metros de altura y en invierno es una zona que se queda completamente aislada por las grandes nevadas que hay allí. Bueno, pues él en los años 90, él estableció allí como una especie de base. Se quedó a vivir allí. De hecho, vivía en una humilde pensión donde estableció su base y empezó
a hacer profundísimas y muy, muy científicas investigaciones acerca de un homínido que él lo llamó simplemente el homínido de Chitral, que los habitantes de la zona conocían como el Barmanu, que es algo así como el gran peludo o algo así. Bueno, pues él disponía de un cuestionario de 63 preguntas que siempre hacía a la gente y consiguió muchísimos relatos bastante fidedignos de gente que había tenido encuentros con este homínido del que él estaba más que convencido que existía. Vamos a ver, estamos hablando de un señor que se fue a la zona más remota una de las zonas más remotas del mundo. Yo ni siquiera me he acercado por esa zona, vamos, me costaría encontrarlo en el mapa, como imagino a todos vosotros, y aprendió no solamente la cultura de allí, todos los idiomas que se hablan por allí. Jordi Magraner terminó hablando un montón de idiomas diferentes, era una persona muy, 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 muy inteligente. O sea, estamos del orden de, 8 o 10 idiomas terminó, aparte de inglés, del español, del francés, sino idiomas locales de por allí. Aprendió las costumbres, aprendió a montar a caballo, absolutamente todo. Tanto fue así que era un personaje muy bien recibido en la zona. Era un personaje que estaba con muy alta estima, ¿no?, de los habitantes de la zona. Tanto es así que cuando él mandaba fotografías a sus familiares de él mismo ataviado con los ropajes y las impedimentas del lugar, no eran capaces de reconocerle. O sea, fue tal la emulsión que él tuvo con el entorno cultural de la zona que eligió para sus investigaciones, que sus propios familiares no eran capaces de reconocerle. O sea, fue absolutamente impecable en ese aspecto. Bien, pues tan convencido estaba Jordi de la existencia del Barmanu. O sea, él es una persona que hipotecó su vida, digamos que dedicó toda su vida a la persecución de este homínido, que, como hemos dicho antes, se estableció allí en Chitral e iba siempre pues armado de sus 63 preguntas con los que hacía las encuestas a los habitantes del lugar. Estamos hablando de habitantes que a lo mejor distaban entre sí un montón de kilómetros, que no se conocían y no se habían visto en la vida. También les enseñaba dibujos y a lo mejor alguna fotografía de homínidos parecidos a lo que él suponía que era este Barmanu, y obtuvo, la verdad que sus estudios, basados puramente, vuelvo a decirlo, en el método científico, obtuvo una cantidad de respuestas prácticamente iguales de todos los que decían haber visto a este Barmanu. O sea, gente que no se conocían de nada, gente que, si bien habitaban la zona, habían visto al mismo homínido, pero entre ellos no se conocían. Al hacerle estas 63 preguntas, lo que garantiza que la similitud de las respuestas son, digamos, un acercamiento a la verdad de lo que está diciendo la persona, él obtuvo una cantidad de similitudes en las respuestas increíble. Aparte, también consiguió hacer bastantes huellas, bastantes moldes de cal, de las huellas del Barmanu, y como ya prueba científica determinante, digamos, de los excrementos que encontró, que también encontró excrementos, consiguió aislar a 3 parásitos diferentes que no estaban catalogados en ningún sitio, o sea que no pertenecían a ningún animal de los que hay por allí. Entonces, en zoología, esta máxima ya conlleva a que simplemente encontrar 3 parásitos diferentes en los excrementos de un animal significa que estamos hablando de un animal que desconocemos. Se conocen bastante bien los parásitos de los excrementos de todos los animales que están catalogados, y en su caso no solamente encontró uno, sino que encontró 3 parásitos diferentes en unos excrementos que tampoco se han podido catalogar. Lo que hace gracia es que uno, si ahora imagino que alguno de vosotros tendréis curiosidad por ir a internet y buscar, ojalá lo hagáis porque de verdad que merece la pena leer la vida de Jordi Magraner, que aquí estoy resumiendo muchísimo porque este fue un personaje, un científico muy inquieto, hizo un montón de cosas, no solamente buscando el Barmanu, sino involucrándose en el bienestar de los pueblos que viven por esas remotas montañas, fundó ONGs, les ayudó realmente mucho, y por eso fue bien aceptado en todas las comunidades de ahí. Pero lo que me hace gracia es que buscando recortes, se dirían recortes de periódico, pero buscando por internet, uno encuentra que en diferentes periódicos relacionan el nombre Jordi Magraner con el Yeti, con el Bigfoot o con el Gigantopithecus, etcétera. Esto es a lo que yo quería llegar. Cuando no hay un conocimiento mínimo de la criptozoología, es muy fácil confundir los términos. Jordi Magraner en su vida buscó
buscó al Yeti, mucho menos al Bigfoot, que es americano, ni el Gigantopithecus no era la teoría que él decía. El Barmanu para él era un vestigio, un homínido, una rama de homínido, de humano, vestigial que existía por ahí. Podía ser un neandertal, podía ser un cromañón, podía ser una mezcla. Eso ahí ya no, podemos divagar todo lo que queramos, pero en ningún caso ni buscaba al Yeti, ni al Bigfoot, ni al Gigantopithecus o muchas otras sandeces que he visto por ahí en los periódicos. Y esta es una manera otra vez de rebajar un estudio científico. Una persona que además en cada viaje que hacía de vuelta a Europa y volvía para allá llevaba más material. Él tenía material de todo tipo. O sea, él en ningún momento quería ni siquiera cazar al Barmanu, lo quería estudiar en su hábitat. Nunca revelaría dónde estaba. Tenía hasta máquinas de rayos X, tenía de todo, tenía un equipo completo para hacer los estudios allí y tenerlo, interactuar con el homínido lo menos posible. Pero ya digo que uno puede confundirse como el loco que buscaba el Yeti, y para nada tiene que ver el Yeti con Jordi Magraner. De hecho, el Barmanu, los chinos ya lo andaban buscando desde el año 58, o sea que algo tiene que haber detrás cuando una persona con esta inteligencia, con estas características y con esta determinación estaba más que convencido. ¿Qué pasó con Jordi Magraner? Pues desgraciadamente no se sabe muy bien si por motivos religiosos, por motivos de envidia, apareció muerto en el 2002 allí en el pueblo donde él habitaba, en Chitral, en su modesta pensión que tenía alquilada desde hace tantos años. Él vivía con una especie de sirviente y lo que sí él había denunciado a la policía del lugar es que desde hacía ya 2-3 años él estaba recibiendo amenazas, no se sabe exactamente en qué sentido. Posiblemente fuera por causas religiosas, cosa que también me cuesta. Aquí vamos a desviar un poco lo que es la dirección oficial de estos del hecho que aconteció, ¿no? Se dice que que apareció muerto, degollado en su casa. Llevaba como 2 o 3 años recibiendo amenazas y, como siempre, lo más fácil es decir que es por causas religiosas que fue degollado. En la pensión donde él vivía apareció prácticamente, me parece que quitando un ordenador, un portátil o algo así, apareció casi todos los estudios que él tenía allí, quitando algunas cosillas. O sea, no fue causa de un robo. Tampoco cuesta creer un poco que fuese por causas religiosas, porque él estaba muy integrado en esa sociedad. Él respetaba. De hecho, los funerales que a él se le hicieron, se reunieron todos los pueblos de alrededor, se mataron como 20 o 30 cabras, no recuerdo cuántas, que es lo que manda la tradición de ese lugar. Cuando se muere alguien muy importante de esos pueblos, él tuvo unos funerales que duran muchos días, con gente que vino de muy lejos para rendirle culto, ¿no? Y allí fue enterrado, de hecho. Su muerte nunca ha sido esclarecido, o sea, no se sabe exactamente por qué. Sí se han recuperado bastante de sus estudios, cintas de audio, dibujos que ha hecho, un montón de apuntes que tiene, que allí están. La ciencia tradicional sigue sin darle ninguna validez a sus estudios. Una persona que se tira más de 10 años volcado en un estudio que fue avanzando, o sea, no se puede decir que el primer día de su expedición fuese igual que el último, porque él averiguó muchísimas cosas y hay un montón de notas que él tiene. Y la ciencia se empeña en seguir diciendo, pues eso, que fue un loco que perseguía al Yeti, cuando los que algo sabemos del tema, me parece que la realidad de todo esto es que él estaba muy, muy, muy cerca de descubrir este Barmanu, que él no es que él creyera que existía, él estaba convencido, él solamente decía que era cuestión de tiempo, que ya tenía suficientes pistas e indicios como para dar con él en cualquier momento. Entonces, casualmente, aparece muerto tanto él como el sirviente. Y ahí queda la historia. No ha habido expediciones posteriores, ahí se terminó el estudio del Barmanu y ahí ha quedado congelado en el tiempo. Nos queda el legado de este gran hombre que en España casi nadie lo conoce, cuando ha sido un científico, pues ante todo no ha sido un científico de poltrona, de estar sentado en una silla y criticando a los demás, sino que él mismo se echó al monte, como diríamos, y investigó lo que más le apasionaba, que era el Barmanu, que yo
imagino que estaréis muchos de acuerdo conmigo, después sobre todo de que leáis su biografía. Yo doy por bueno como que el Barman no existe y a él le faltó muy poquito para dar con él y para estudiarlo y para a lo mejor poner en un grave aprieto a muchísimos científicos de poltrona que lo negaban. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Llegados a este punto del programa, creo que ya va siendo hora de dejar de ser mojigatos y empezar a tocar fibras sensibles, que al fin y al cabo no es nada difícil con temas como este. La criptozoología puede parecer una ciencia de segundo orden, incluso a mucha gente le hace gracia. A la palabra criptozoología ni siquiera se conoce demasiado, pero cuando se explica un poco de lo que se trata, la gente siempre mira con recelo y bueno, pues como una ciencia más o menos es como si fuese más parecido a un cómic que a una realidad que está en la calle. Aquí, por ejemplo, en España la criptozoología apenas no tiene mucha medida, no tiene ninguna relevancia por ningún lado, más allá de los círculos en los que nos movemos, a los que nos gusta, como todos vosotros que estáis escuchando ahora mismo este programa. Pero en otros muchísimos países, y esto Gerard tú lo podrás confirmar, en zonas de Estados Unidos y en zonas de Canadá, sobre todo en la costa del Pacífico, son noticias prácticamente diarias. O sea, los avistamientos, ya estamos hablando del Bigfoot y del Sasquatch, por ejemplo, representativos, digamos, de la cima de la criptozoología, por más en cuestiones de publicidad que en realidad, ¿no? Pero son noticias que son diarias. O sea, nadie se asombra de leer en un periódico un avistamiento del Bigfoot o del Sasquatch en esos estados de Estados Unidos o en Canadá, incluso en otros muchos sitios, ¿no? Allí, bueno, pues entre la libertad de prensa y la apertura de mente es muy diferente a lo que tenemos en particular en la cuenca del Mediterráneo y en general en Europa, que estas cosas parece como que no son aceptadas y ni aceptables siquiera. Pero bueno, es un tema, sobre todo la criptozoología de los homínidos, si volvemos a esa parte de la clasificación, es un tema que escuece mucho, claro que escuece mucho. Imaginaros de repente que aparece, que es cierto, se confirma que existe un homínido. ¿Dónde lo catalogamos? ¿En qué legislación le aplicamos? Si alguien hace daño a uno de estos homínidos, ¿qué está haciendo daño? ¿A un animal o a un ser humano? Hace no mucho se aprobaron en algunas leyes, en algunos países incluso existe, hay leyes que defienden casi con una igualdad humana a los simios superiores que a los seres humanos. O sea, esto sería, y bueno, ya no hablemos de la religión, o sea, los cimientos de la religión se vendrían abajo. Yo creo incluso que de una manera bastante más poderosa y profunda que si ahora mismo se descubriese vida extraterrestre. Hablamos de vida extraterrestre como es la que se va a descubrir, que seguramente sea casi con toda seguridad va a ser bacteriana en un principio. Luego ya si es inteligente hablaremos de ello, porque ni siquiera tiene que ser ser inteligente. Habrá cosas mucho mejores y muy por encima de la inteligencia, no digo de ser humano, sino como concepto, ¿no? Habrá cosas muy superiores en el universo que la inteligencia humana, que ya veremos cómo puede ser simplemente un hecho vestigial producto de la selección natural de Darwin. Bien, pues si el día que aparezca o se confirme, que en cuestión de tiempo, como decía Magraner, que se confirme la existencia de otros homínidos, pues habrá que remover bastantes cosas, habrá que remover muchos papeles y mucha gente va a tener que escribir muchísimas cosas, va a haber que cambiar legislaciones, va a haber que cambiar puntos de vista y va a haber que cambiar, ¿por qué no? Incluso no cambiar,
cambiar, pero a lo mejor retocar ciertas teorías como las que ahora mismo estamos sometidas, vamos a decir, ya utilizar la palabra sometidas a ellas, como es la famosa, muy famosa y que todo el mundo cree conocer, la teoría de la selección natural de Darwin. La selección natural, uno si cliquea o googlea o como quiera que se diga en el todopoderoso Internet, casi todas las páginas que se abren confunden los términos. Es muy fácil de ver cómo hablan en el mismo término, o sea, en el mismo nivel, la evolución de Darwin como la selección natural de Darwin. Darwin no inventó la evolución. El abuelo de Darwin ya era evolucionista. La evolución de las especies ya se conocía desde mucho antes. Lo que postuló Darwin fue la selección natural, que es como dar puntadas con un hilo mucho más fino a la teoría de la evolución. Esta teoría no hace falta ser muy inteligente para ver que está... yo me he leído todos los libros de Darwin, casi todos, bueno, a lo que cualquier persona puede acceder, los libros, digo libros de papel con pasta, no articulillos de Internet. Entonces... si Darwin tardó más de 20 años en admitir que había escrito su teoría, en publicarlo, etcétera, tiene mucho que ver, aunque por mucho que le duela a la gente, con la religión. La evolución, o sea, la selección natural de Darwin está convenientemente adaptado, lo que llega al público está convenientemente adaptado a los cánones religiosos que imperan en todo el mundo, ya sea una religión u otra, todas al final y al cabo más o menos se basan en lo mismo. Pero también hay mucha gente que sabe que la selección natural de Darwin tiene algunas lagunas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las más evidentes, las más infantiles, las más de ver simplemente sabiendo un poco. Vamos a irnos un poco hacia atrás. Hablamos hace un rato de un fósil viviente que es el celacanto, ¿cierto? Un fósil que desde el Jurásico, creo recordar, no se sabía nada de él. Hablamos de más de 60 millones de años que tenemos sus evidencias fósiles. Ahí estaban, el celacanto existía, bien, con el entorno de hace 60 o 65 millones de años, que para nada tiene que ver con el entorno que tenemos ahora, ni siquiera la composición de los mares, ni siquiera la composición del oxígeno es la misma ya 65 millones de años después a cuando vivía el celacanto. Cuando se pescó el celacanto en el 38, como decíamos, tenemos con que es el mismo pez, sin prácticamente haber evolucionado absolutamente nada, que sigue existiendo, viviendo, desarrollándose y teniendo éxito en un entorno que ha variado un montón con respecto a sus orígenes de hace 65 millones de años. Entonces tenemos que la selección natural parece ser, como en el caso del celacanto, ha funcionado como un comodín, ¿no? Hace 65 millones de años aparece un ser que no le hace falta sufrir ninguna mutación genética ni fisiológica de ningún tipo para irse adaptando a todos los entornos con los que se vaya encontrando, incluso por periodos de tiempo tan largos como son 65 millones de años. Cogemos un celacanto de hoy o un celacanto de hace 65 millones de años, son exactamente iguales cuando nada del entorno tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, ahí ya tenemos una pequeña pincelada de que la selección natural de Darwin, como mínimo, flaquea en algunos aspectos. Los tiburones también, los tiburones siguen ahí, siendo prácticamente iguales desde hace 250 millones de años. Nos vamos incluso más atrás. Por otro lado, tenemos cómo Darwin no lo deja del todo claro, pero dice como que todos provenimos de una célula primigenia y a partir de ahí un juego de la evolución y de la selección natural ha creado todas las especies naturales que tenemos. Bien, si las posibilidades de crear vida, de que las sustancias orgánicas necesarias se juntaron, esto sería hablar de biología más profunda, pero se juntaron en algún momento, como aprendimos en el colegio, en esa charca primigenia, ¿no? Se juntaron unas cuantas proteínas, unas pocas cargas eléctricas, 4 minerales y 4 cosas más, se creó la primera célula que era capaz de replicarse a sí mismo, etcétera. Por lo tanto, las posibilidades de crear una célula
que es capaz de replicarse a sí mismo, pasamos a la matemática, es diferente de cero, es distinto de cero. Entonces la posibilidad de que eso haya pasado solamente una vez en la historia de la Tierra son bastante reducidas. Todo lo que sea diferente a cero no se queda en uno. Ahí podríamos hacerlo, podríamos extenderlo al universo entero. Si las posibilidades de que exista vida son diferentes de cero y se demuestra con que en la Tierra hay vida, es prácticamente imposible que no haya vida más allá, porque las posibilidades son diferentes de cero. Bien, la selección natural de Darwin sigue teniendo sus lagunas. Vaya por delante que Darwin era un gran genio, su teoría es correcta, pero también pasó con Einstein. En la teoría de la relatividad de Einstein, hoy día sabemos muchísimo más de lo que él mismo sabía de su propia teoría. Se ha seguido estudiando, se ha seguido haciendo pruebas, se ha seguido haciendo comprobaciones, y a día de hoy tenemos mucho más resultados de los que Einstein ni siquiera pudo soñar con su teoría. Eso no quita que Einstein estuviese equivocado, al revés, estaba muy adelantado en su tiempo y con su teoría, o sea, su teoría es más útil de lo que él se pensaba. Quizá pase algo un poco parecido con la selección natural de Darwin, ¿no? Podemos hacer extensivo que la selección natural funciona, pero ¿por qué no decir que funciona parcialmente o que ha actuado parcialmente en muchas de las especies que tenemos? Vamos a ver, en la ciencia se dice que en la calle se suele decir que el hombre viene del mono. Me imagino que ninguno de los oyentes está a ese nivel en cuanto a lo que estamos hablando aquí ahora mismo. El hombre no viene del mono, ni siquiera el mono viene en sí mismo del mono. Lo que pasa es que tenemos un ancestro común. Por ejemplo, en el caso del chimpancé y del ser humano, del género Homo, hubo una escisión hace aproximadamente 6 millones de años. Hubo un ancestro común que sirvió para que, por un lado y por otro, apareciera unos tipos que somos nosotros y, por otro lado, los chimpancés. Vale. En un entorno prácticamente igual para todos, para los monos y para nosotros, tenemos brazos, tenemos piernas, no tenemos cola, la dentición es muy parecida, compartimos un montón del genoma, pero resulta que nosotros somos infinitamente más inteligentes que los monos. O sea, la selección natural ahí jugó en un entorno absolutamente igual, jugó las cartas, y a unos les dio unas cartas mejores que otras. Ya veremos a ver más adelante en otro programa quizás si la inteligencia la disfrutamos o la sufrimos, que es mi teoría. La inteligencia es un éxito evolutivo, un error evolutivo que tuvo éxito y tiende a desaparecer y es vestigial y ya está. Pero bueno, eso sería otro tema. Gerald, imagino que da para otro programa, ¿no? Hablar de la selección natural de Darwin, cómo si funciona parcialmente o toda su selección natural ha funcionado parcialmente con algunas especies, porque de estos hay cada día más y más casos. No hay ninguno de los críptidos de los que hemos hablado, de los que vosotros conoceréis a lo mejor más, de los que puedan aparecer en el futuro seguramente, que no esté encuadrado dentro de la selección natural. La selección natural podría dar perfectamente lugar a cualquiera de estos críptidos que conocemos y que nos gusta estudiar. En el tema de los homínidos es digamos la parte que más escuece a la ciencia convencional, no solamente a la ciencia, sino porque también tocaría la religión, tocaría la política, tocaría la economía y tocaría un montón de aspectos sociales de los que estamos disfrutando o sufriendo a día de hoy. Bien, con esto no quiero decir que Darwin estuviese equivocado, ni muchísimo menos, solamente que su teoría de hace más de 155 años, a día de hoy la podemos a lo mejor estirar un poco más, le podemos incluir a lo mejor algunos fragmentos. O sea, su teoría era, digamos, como estos zumos a los que hay que aplicarle agua para que sepan mejor, estos condensados. A lo mejor la teoría estaba demasiado condensada, demasiado rígida, era demasiado sólida, y a día de hoy a lo mejor lo podemos emulsionar con unas cuantas cosas más que sabemos que podrían servir perfectamente. Y nada más, en cuanto a Darwin y la selección natural, creo que esto da pie perfectamente a un debate bastante más intenso, que espero que así sea. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Son las 12 de la noche. Dicen que las 11 en Canarias, pero aquí todo nos da igual. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una noche más a Todo Nos Da Igual, vuestro parque de atracciones favorito. Bueno,
esta noche vamos a enfocar un tema clásico de toda la vida, de terror. Vamos a tener a los colaboradores de siempre. Y bueno, Este es el Sistema de Emergencia Nacional del Reino de España, emitido a todas las vías de emisión, aprobado por el Ministerio del Interior. Esto no es un simulacro ni una prueba. Se ha decretado el estado de emergencia en el territorio de la península, así como en las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según una alerta del sistema antimisiles ABM, se ha detectado el lanzamiento de misiles intercontinentales que podrían impactar en el país. Se estiman daños severos. El tiempo estimado de los primeros impactos oscila entre los 7 y los 15 minutos. Estos misiles probablemente porten cabezas nucleares. Por favor, intente no sucumbir al pánico. A continuación le ofreceremos una serie de sugerencias para intentar asegurar su supervivencia en caso de darse situaciones críticas. esto que estáis escuchando pasó de verdad hace 73 años en Hiroshima, Japón. Y nosotros en Todo Nos Da Igual, el próximo 6 de agosto, vamos a ofreceros un especial el lunes 6 de agosto a las 10 de la noche. Ataque nuclear para principiantes, aquí, en Todo Nos Da Igual. Todo lo que siempre quisiste escuchar y todo lo que nunca querrás oír. Por cierto, esto no es un simulacro. ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Iván, tremendo monográfico que me ha regalado, ¿eh? Me ha encantado no solamente lo bien que has cubierto todo en extensión, sino que además cómo has entrado en ciertos detalles completamente desconocidos dentro del mundo de la criptozoología. He aprendido bastante contigo, ¿eh? Si te parece, pasamos a la recta final, porque resulta que me han dicho mis becarios que tenemos a un invitado. Llevamos unas semanas intentando conectar con el artista Iván Ferreiro y parece que lo tenemos por fin en Skype y está esperando, ¿no?, para entrar. Pero yo antes quería hacer el cierre, o sea, el cierre de tu monográfico antes de pasar a hacerle la entrevista a Iván Ferreiro, y quería para hacerte unas preguntitas, ¿no?, sobre el tema, si te parece bien. Iván Torregrosa, para la gente que no te conozca, en Clave 45 empezaremos a decir que estamos en una deuda impagable contigo por este excelente, extenso y bien investigado monográfico. Y vamos a entrar un poquito en la parte más generalista, porque a mí me encanta entrar en los temas de una manera en que los usuarios empiecen a formarse desde abajo hasta arriba. Y claro, cuando hablas de criptozoología, todo el mundo va a pensar en el monstruo del lago Ness, en el Bigfoot, en el Yeti, y a veces incluso la famosa foto que tú nos mencionaste del Bigfoot caminando y mirando a la cámara a punto de saludarla así, diciendo hola y tal. Viene a correlación, ¿no? Pero ahora quiero que nos comentes un poco más sobre otros críptidos que no son tan famosos, pero así que empecemos por lo famoso. ¿Tú qué me dices en titulares sobre el lago Ness, sobre Nessie? Quiero decir, para empezar, ¿es bulo,
¿Bulo, realidad o incertidumbre? Bueno, pues vamos a ver, el monstruo del lago Ness, el plesiosaurio supuesto que hay ahí, esas fotos que se han hecho, todas las investigaciones que se han llevado a cabo, yo creo personalmente, cuidado, esto es una opinión personal, como decía en el monográfico, que se ha quedado como una especie de producto de merchandising para hacer llaveros, tazas para tomar café y 4 cosas más, y vender, a lo mejor antes diríamos vender carretes para sacar fotografías, pero hoy ya nadie compra carretes. El monstruo del lago Ness todo se ha ido desmitificando, o sea, todas las fotografías que se dieron por buenas desde hacía tantísimos años, incluso los mismos autores han reconocido que es mentira. Todo en los años 70 se hizo un barrido general del lago con radares, con todo, no se descubrió absolutamente nada. Pero bueno, se sigue manteniendo el mito, se sigue manteniendo sobre todo el negocio que hay ahí montado. Esa, como te decía antes, es mi opinión particular y personal. Me gusta y estoy de acuerdo contigo, y sobre todo por también las propias investigaciones que he hecho yo sobre las evidencias, ¿no? Suena como que eso, como que no se sostiene. ¿Qué me dices del Bigfoot? Nos estamos refiriendo a la filmación que hizo Patterson en el 67. Correcto. Bueno, pues tal como vamos a ver, la filmación de Patterson, ahí no merece la pena posicionarse, porque tanto hay gente que lo defiende a ultranza. Fotograma por fotograma se ha investigado esa filmación para descubrir, incluso a día de hoy se puede hacer, incluso si hay costuras en el supuesto traje de simio que lleva esa supuesta persona que hay dentro caminando. También se hicieron unas pruebas de kinesiología. Kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo, utilizando un atleta muy preparado, intentando imitar los movimientos de ese supuesto Bigfoot que aparece caminando, superponiendo las imágenes con unas técnicas que hay hoy muy modernas, y fue incapaz de caminar de esa misma forma. Entonces, en cambio, hay otra gente que dice que tenía mucho que ver con la película El planeta de los simios. No sé si os acordáis de esa película, la primera, la de Charlton Heston, que incluso el fabricante es el mismo, el de los monos de la película, que para esta escenificación, ¿no? Para los que defienden un lado u otro. Ya te digo, hay escrito, hay documentales, hay incluso tesis doctorales escrito, literalmente hay tesis doctorales sobre esta afirmación. Bien, en cuanto a la posibilidad de existencia de homínidos en sitios raros, es que no es que haya una posibilidad, es que es una realidad. A día de hoy todavía se están encontrando, hace muy poco, ya lo decía antes, se encontró una nueva especie de chimpancés enormes, un chimpancés que medían, o sea, que miden unos 60, unos 70, que pesan aproximadamente, incluso 100 kilos pueden llegar a pesar, y se están sacando variedades de los gorilas existentes, etcétera. O sea, la posibilidad de que existan homínidos por allí en zonas, homínidos o antropoides, ¿no? O monos, vamos a llamarlo así, que en zonas remotas es muy posible. Incluso los grandes estudiosos de los simios que existen a día de hoy defienden esta teoría. Igual que hay muchos que defienden que es imposible. Pero oye, hay que quedarse en un sitio medio, hay que quedarse en una expectativa, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Permíteme añadir algo a lo que tú acabas de decir. Me encanta, O sea, Dios mío, es que lo comentamos fuera de micrófono, muchas veces me suscribo mucho a lo que dices tú, como si lo estuviera diciendo yo. Pero voy a añadir un detalle. Yo creo que como personas que buscamos lo desconocido, como personas que nos preguntamos y que buscamos más allá de lo homologado, tenemos que pensar, tenemos que tener abierta la idea de que es muy probable de que haya diferentes especies que existan, incluso homínidos que quepan dentro de la descripción de un Bigfoot, incluso eso. Ahora, yo siempre cualifico con mis amigos diciendo que lo que yo desmiento o lo que tiro por tierra son las pruebas de farsantes, y que es muy diferente a decir que el fenómeno es falso. Como dices tú, la filmación de Patterson hay que analizarla, y hay que analizarla de manera muy cruda. Y yo me acuerdo del estudio que hicieron, el estudio kinésico que hicieron sobre el movimiento, que me pareció fascinante. Lo vi en un documental como hace 4 años o así. Me pareció fascinante. Pero yo tampoco me pronuncié sobre ello, y soy más inclinado a pensar en fraude. Y solamente por un detalle. La mayor parte de contactos y de reportes y de avistamientos que hay con una criatura parecida a un Bigfoot son siempre o por distancia o por sonido o con un comportamiento extremadamente huidizo que esta filmación no reflejó.
me pareció fuera de carácter. De hecho, hay un tono de puesta en escena en esta filmación que es lo que me hace ser escéptico acerca de ella. Escéptico hasta un grado. Si alguien algún día dice, mira, tenemos estas otras pruebas de que esa filmación es cierto, pues yo cambio de opinión y digo, pues mira, entonces vale. Pero continuemos, Iván, que te digo, me haces divagar mucho, tío. Vamos a ver, ¿qué más nos queda? Los Yetis. ¿Hacia dónde se pronuncia? Bueno, quizá lo tengamos que meter en el mismo saco, si es que hay un saco que pueda contener todo esto. Los Yetis, bueno, ahí tenemos también una serie de evidencias, incluso me parece más interesantes las evidencias que hay mucho más antiguos. No me voy a meter directamente ni en nombres, ni en años concretos, ni nada, sino estamos hablando del siglo pasado, no, del antepasado incluso, porque me parecen más fiables a lo mejor los escritos que hace una persona en su cuaderno, en su diario, ¿no? Un avistamiento que tiene y lo escribe en un diario, como ha pasado en tropas de soldados que andaban por allí. O sea, en esos diarios se escribe lo esencial, lo que ha pasado de verdad. O sea, son cuadernos oficiales que luego pasan al alto mando, que ahí es un dossier diario de lo que pasa en esas tropas. Y de esos hay varios. O sea, yo no me imagino a un coronel, un capitán, lo que sea. Yo hice la mili, pero ya se me ha olvidado un poco el escalafón militar. No me imagino a un capitán en el Himalaya, pasando pena, pasando frío, hambre y sed, escribiendo en su diario: acabo de ver a un yeti, a un señor peludo, y riéndose como diciendo, ja, la broma que acabo de gastar. O sea, yo me imagino a ese señor que si lo está escribiendo es porque, no voy a decir que lo vio, cree que lo vio. Entonces, si él cree que lo vio, hay que ponerse en esa parte media. ¿Qué pasó ahí? O sea, si no fue en Yeti, ¿qué es lo que fue? Entonces, a mí me gusta este posicionamiento en todas las cosas. No hay que decir nunca que no, ni que sí, pero el qué, porque algo pasó. Entonces, con el Yeti, sí, hay un montón de evidencia de este tipo, incluso las huellas, hay infinidad de ellas, o sea, huellas a alturas de hasta 6 y 7.000 metros han encontrado huellas. No me imagino tampoco a nadie con unos pies de madera danzando por ahí, diciendo, voy a dejar aquí unas huellas a ver si los encuentra alguien, porque por ahí no pasa nadie. Pero bueno, incluso hay otros homínidos que tienen hasta más posibilidades, ¿no? Hablábamos del gran Jordi Magraner, el barmano, o sea, él decía que era simplemente cuestión de tiempo, que él mismo lo iba a encontrar en Chitral, y casualmente o convenientemente desapareció del mapa este investigador, que en España no se le conoce, pero internacionalmente goza de una fama y un prestigio exquisito. O sea, es una persona que la gente se quita el sombrero ante su paso, o se lo quitaba, ¿no? Las posibilidades están ahí. Decirme, o sea, mojarme completamente, yo pienso que sí, que existen homínidos por allí en diferentes sitios del mundo, porque esto es, ya te digo, es global, pasa en todos los sitios del mundo. Existen pequeñas o grandes poblaciones de homínidos que todavía no hemos contactado con ellos. De eso yo personalmente estoy seguro. Sí, me gusta. Quiero recordarles a la audiencia un detalle sobre la posición que tú estás diciendo, de que alguien narra un avistamiento, alguien narra una experiencia. Esto no implica que la experiencia no haya ocurrido, pero el investigador o el analista o la persona que quiera discernir tiene que ejercitar un poco de buen criterio y separar también qué parte es prejuiciado y qué parte está influenciado por las propias perspectivas de la persona que narra la experiencia. Y esto se aplica a todo, y lo has aplicado muy bien a lo que comentaste tú sobre los avistamientos de Yeti. Ahora le vamos a dejar a la audiencia saber de que te vamos a emplazar en un futuro para hacer monográficos más detallados sobre avistamientos, casos, investigadores más en particular. Vamos ya a entrar más en temática tipo clave 45, que es exprimirle el jugo a un tema en particular. Esto ha sido la generalización. Y como tal generalización vamos a hablar un poco también de los críptidos, que son más extraños, menos divulgados, pero a la vez quizás sean más interesantes. Había un caso en Inglaterra, ¿verdad? Bueno, en muchos sitios, pero en Inglaterra en particular, sobre unos gatos, que les llaman ellos, unos gatos felinos, gigantes fantasmales, y fantasmales porque son difíciles de capturar en vídeo o en evidencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto y exponer a la audiencia a este tema? Pues sí, es interesante. Ante todo, muchas gracias por emplazarme a tu próximo programa. Te prometo que aprenderé a deletrear
las letras de los nombres de las personas que saldrán, que van a ser muchos. Eso de deletrear casi lo voy a hacer una marca registrada, ¿eh? Pues sí, porque eso es muy interesante. La verdad es que es muy interesante y requiere de cierta habilidad, ¿eh? Porque eso hacerlo así de repente tampoco es tan fácil. Bien, saldrán muchos datos, saldrán muchas, como dices tú, entraremos mucho más en el meollo de la cuestión porque hay mucho meollo y hay mucha cuestión donde entrar. Como decías tú, los grandes felinos de los páramos ingleses, ¿no? Esto se puso de moda, vamos a llamarlo que se puso de moda en los años 60. Hubo una serie de oleadas. Estas cosas siempre pasan en oleadas. Entonces yo creo que todos estos hechos que ocurren, pero ya no solo en la criptozoología, sino en mucho de lo paranormal, es que ocurre en algún sitio y hay un efecto contagio, hay un efecto dominó en el que todos los demás quieren tener su parte de actuación en el hecho que ha ocurrido. Entonces los grandes gatos, los big cats, se puso de moda, vamos a llamarlo así, en los años 60 en Inglaterra. Por ejemplo, la bestia de Exmoor, aparecían, ataques puntuales al ganado, aparecía ganado muerto, cerdos, incluso vacas aparecían muertos, y los ganaderos de aquella zona pues ponían las denuncias en los ayuntamientos correspondientes. Lógicamente, al principio, pues se achacaron toda la culpa de estas muertes, no al chupacabras, que alguno estará pensando, pues era chupacabras. No, en este caso no. Se echó la culpa a perros asilvestrados o incluso a lobos. El único problema con esto es que los perros asilvestrados no suelen atacar de esa manera y en Inglaterra, en los años 60, ya no quedaban lobos. Entonces, ya recurrieron a gente más especializada. Y sí, y esto sí que es verdad, y esto se puede contrastar. Confirmaron que esos ataques habían sido hechos por felinos. Y no estamos hablando de un gato de Angora, un gato persa o algo así. Son gatos de gran tamaño, felinos de gran tamaño, donde incluso las huellas eran más que evidentes. Dejó de pasar y luego en los años 80 volvió a haber otra oleada en Somerset. Podríamos entrar en detalles, e incluso en este caso ya se tienen fotografías. Como siempre, las fotografías son, digo como siempre porque es como siempre, son bastante granuladas. En los años 80 aún estamos hablando de carretes, ¿no? Entonces son bastante granuladas, pero sí se puede adivinar perfectamente la silueta de un gran felino. O sea, no es un gato, es un felino bastante grande. Y ocurrió prácticamente lo mismo. Hubo grandes ataques, muchísimas muertes de ganado y confirmado que había sido por grandes felinos. ¿Qué podía ser? Pues que a todo el mundo se le ocurría pensar, pues había un circo cercano donde se escaparon algunos de estos felinos que suelen tener. Bueno, pues en estos casos no había circos cercanos. En los años 80 y menos en los 60, tener felinos en casa, como mascotas, como a lo mejor puede ser más habitual hoy, pues tampoco era. Bueno, ha quedado ahí, ha quedado en el misterio. Hay unas cuantas cosas, como digo. Dime. Una pregunta, yo recuerdo haber investigado un poquito eso y confírmame si también estás de acuerdo conmigo. Al menos no hubo ningún ataque ni ninguna víctima humana, ¿verdad? Ahí me estás pillando, porque yo me he centrado más en los ataques que hubo al ganado y yo por lo menos a mí no me consta que hubiese ningún ataque directamente a seres humanos. No sé si tú tienes alguna referencia a esto, pero entonces hubiera sido desde luego un testigo de primera mano. Y a mí me llamó la atención eso, me llamó la atención de que había ganado, había animales, ¿no? Que podía ser confirmado víctimas de ataque, pero no había habido nunca ninguna persona. No, en persona no. Pero sí, a mí no me consta, por lo menos, por más que he buscado, ninguna. Ha habido avistamientos, eso sí, o sea, los testigos, hay quien ha dicho que los ha visto, incluso va a ir más allá. O sea, en el año 2000 y poco, 2004, hubo un avistamiento en Valladolid. O sea, hubo un avistamiento en Valladolid y también hubo muerte de ganado, incluso la puerta donde estaba el ganado cercado, ¿no? Apareció rota, pero el ganado no había escapado como hubiera sido lo normal. O sea, si el ganado rompe una puerta, es para escaparse, no. El ganado estaba arrinconado, muerto de miedo, en el otro extremo del cercado y la puerta rota y bastantes cabezas de ganado muerto, que también se confirmó que había sido un gran felino el que los había matado. Incluso hay huellas, y de estas fotografías que existen de las huellas son perfectamente nítidas. O sea, son huellas de felinos. Las dos teorías que son, que son experimentos genéticos que se les ha escapado, que suena muy bien a película de serie Z
de la decadente Hollywood, o si no, pues que personas que tenían a lo mejor felinos en su casa, siempre de forma ilegal, y que se les hayan escapado, pero ninguna de las dos parece una teoría que se pueda sostener de esta manera, porque son muchos felinos, muchos avistamientos, y no sé, como que es demasiado evidente, ¿no? Aprovecho para hacer unas cosas que yo hago muy a menudo, que es hacerle guiños a otros programas y lo que hago siempre, ¿no? De hablar de otros programas ahí en la sección de Misterio Recomendado. Así que la voy a intercalar con esto, ¿no? Y uno de los programas que a mí me gusta escuchar se llama Cantabria Oculta. Y hace poco tuvieron unos programas dedicados a críptidos, donde hablan de ciertas experiencias entre testigos que ven cosas extrañísimas de animales que no tienen una forma coherente. Cuando alguien ve algo que sabe que está vivo, eso se reconoce fácilmente, ¿no? O sea, un ser vivo se reconoce aunque no sepas lo que es, pero si lo que sí vas a distinguir es si está vivo o si no lo está. Bueno, pues entonces ahí es cuando el escepticismo deja paso a la incertidumbre y a la duda, que es donde hay que estar siempre en un término medio, como decir, bueno, a lo mejor tiene otra explicación, pero mis sensaciones son estas. Yo vi una cosa que no puedo describir, que sé que era un ser vivo, y ahí está. Como dices. Bueno, Iván, pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué nos puedes decir para cerrar esto así? O sea, ¿qué nos queda en el tintero? ¿Qué sugieres tú? ¿Con qué temas cerramos este monográfico tan generoso que nos has dado? Bueno, no se puede cerrar. Lógicamente esto no lo vamos a cerrar nosotros porque queremos, pero de esto se podía seguir hablando horas, días y semanas. Pero ¿por qué no hablar de los, ya que estamos hablando de los Thunder, hay otros que se llaman los Thunderbirds, los pájaros del trueno. Estos son avistamientos de enormes pájaros que se han visto también en muchísimos sitios, incluso, como curiosidad por cercanía a nuestros oyentes españoles, en Barcelona en los años 90 se vio uno, sin ir más lejos. Incluso a gente que se despertó en sus casas por el ruido tan grande que hacía este pájaro. Esto viene de la mitología de los indígenas americanos, que ya en sus relatos más antiguos cuentan de generaciones atrás que existían unos enormes pájaros, de ahí viene el nombre de Thunderbirds, porque el aleteo de esas alas hacía un ruido semejante al trueno, ¿no? Al trueno de una tormenta. Y tenemos, pues como con todo, los críptidos, la criptozoología es una ciencia, por lo tanto tenemos géneros, órdenes, subórdenes, especies, tribus, familias, de este tipo de animales. El diablo de Jersey. Este es uno, quizá para mí, el más raro de todos. La descripción podría ser una especie de cabeza vamos a llamarlo de cordero, de oveja, con unas alas de murciélago. El cuerpo no soy capaz de describirlo porque es una especie de cuerpo alargado y una cola sin pelo, más parecido al de una rata que de otra cosa. Bien, vamos a ver, hay que estar muy enfebrecido, hay que tener las meninges muy inflamadas para llegar a imaginarse un animal así. Pero bueno, tuvo un avistamiento en el 1909, donde mucha gente, no solo una persona, sino mucha gente dice que lo vio. Luego tenemos el Thunderbird, que se vio en el 26 de abril de 1890, que tenemos incluso una fotografía que, bueno, es una fotografía antigua en blanco y negro donde aparecen una serie de voluntarios que lo están agarrando, que parece como un petrodáctilo. Cuidado, vamos a distinguir el petrodáctilo del pteranodón. El pteranodón era el reptil más grande que llegó a volar. El pterodáctilo, de hecho, era bastante pequeño. Bueno, pues se calcula que tenía unos 11 metros de envergadura, nada más y nada menos. Hay una fotografía que en internet aparece donde salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas sujetándolo, 4 en cada ala, y se puede adivinar el tamaño tan grande. Luego tenemos otro, uno supuestamente cazado en 1864 en Pittsburgh, que es claramente un petradón. Antes de que continúes, esa fotografía, los oyentes debían de saber que yo la he investigado bastante y todavía no he encontrado confirmación factual de que fuera falsa. He encontrado gente escéptica diciendo que no puede ser. Y pero no he encontrado demostración de que es falsa. Nadie lo ha demostrado, nadie ha demostrado que haya podido ser falso. O sea, simplemente la demostración es que tú la ves y dices, oye, esto es falso. Pero de ahí hacer un examen que se ha hecho, un examen exhaustivo a esa fotografía, no le han encontrado el fallo. No quiere decir que haya sido un gran artista, que haya conseguido en esos años tan primitivos de la fotografía hacer un fake muy bueno, pero ahí está, ahí lo tenemos. Y bueno, ya para rizar el rizo más grande,
tenemos el Bat Pendek, que es esto en Indonesia, por estas zonas que son tierras con muchísimos críptidos, tenemos a un homínido. Los homínidos nos gustan mucho, que es una mezcla de homínido y murciélago. También ha habido avistamientos del Bat Pendek. Bueno, avistamientos de Thunderbirds ha habido muchos, incluso allá por los años 1800, dos vaqueros, como los conocemos nosotros, dos vaqueros iban cabalgando por Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo qué estado, ni siquiera sé si ese estado ahora mismo se llama de la misma forma, abatieron a uno y ahí esa es la crónica que tenemos. Iván, dejemos a los oyentes con la miel en los labios sobre los Thunderbirds, porque yo tengo en mi caja de zapatos dos estudios que podemos entrar en detalle sobre ellos. Uno con el caso que tú me cuentas de los dos vaqueros que abatieron a Thunderbird, y otro que está muy bien documentado sobre unos niños nativoamericanos que desaparecieron en 1896 más o menos, y que los padres echaban la culpa a los Thunderbirds, y que 10 años después unos arqueólogos buscando ruinas de nativoamericanas encontraron los restos de esos niños al lado del resto de Thunderbirds. Y lo tengo bastante documentado, que podremos entrar en detalle sobre ello. Por eso, sí, hay muchas evidencias y muchas pruebas de episodios con Thunderbird. Por eso es simplemente dar una pincelada así superficial de lo que se puede encontrar más fácilmente investigando por internet, pero desde luego esto es un caso muy importante, porque es que a día de hoy, los que tengan algún conocimiento de zoología, existen pájaros muy grandes, o sea, existe el cóndor andino, puede tener más de 3,5 metros de envergadura, el albatros viajero también puede llegar casi a los 4 metros de envergadura. Imagínate un pájaro que tú calculas un poco más la distancia, ves un albatros viajero pasar, son 4 metros, tú crees que está más lejos, dices, madre mía, acabo de ver un avión, ¿no? En realidad estás viendo un pájaro de los que existen hoy. Pero bueno, tenemos unas evidencias, como tú dices, que son bastante más sólidas en cuanto a esos avistamientos que ha habido, incluso a esas interacciones, ¿no?, que ha habido con estos Thunderbird con la gente. La verdad es que sí, críptidos hay un montón. Críptidos, imagínate solamente en este programa, sin haber profundizado ninguno, cuántos hemos mencionado y cuántos más puede haber. O sea que yo creo que ya hemos desmitificado que la criptozoología es una pseudociencia. Como mínimo hay un montón de estudios hechos de muchos críptidos y yo creo que cada vez va siendo más una ciencia que una pseudociencia. Y hay una reflexión que es mitad sociológica, mitad psicológica, que es decir, toda esta gente que no quiere confrontarse y admitir estas evidencias y los datos que hay a analizar, y cómo la gente es bien rápida y rápida, es decir, son partes de la fantasía, son partes de los cuentos de niños, son partes de farfulladas, gilipolleces, tonterías, etcétera, etcétera. Nos encanta, es parte del ser humano cómo se condena a sí mismo a la ignorancia. La ignorancia es parte de un sistema, un modus operandi, un modus vivendi fácil y cómodo. Y decidir no abrir los ojos y decidir no admitir que hay algo más allá de tu comodidad y de lo que percibes, eso también es muy cómodo, es muy facilote. Lo difícil es decir, hay tanto que no sabemos y tenemos aún por encima que lidiar con la desinformación, que eso es el camino difícil a seguir. Exactamente, tú lo acabas de decir. O sea, yo estaba esperando esta palabra, ¿no? Es la famosa zona de confort, ¿no? De la que ahora tanto disfrutamos y de la que tantas vertientes, o sea, tantas tendencias hay ahora a invitarnos a abandonar esa zona de confort por la cantidad de beneficios que realmente tiene. Realmente abandonar la zona de confort te hace ser que vivas luego más confortablemente en todos los aspectos. Bueno, pues esto es una de las cosas más que tenemos en esta sociedad. Es mejor aferrarme a, como tú bien has dicho, a mi ignorancia o a los pocos conocimientos, o muchos que tengo, pero no modificarlos, sino tenerlos ahí estáticos. Pero también se pensaba, no hace tanto, hace 150 años se pensaba que el universo era estático y sobre eso se trabajaba hasta que se descubrió pues que tiene una expansión. Bueno, todo cambia. En realidad luego la realidad se abre camino, como la vida, ¿no? La vida se abre camino, la realidad se abre camino y tarde o temprano emerge. La realidad emerge por sí misma porque está ahí. La realidad está ahí. Es solo cuestión, como decía Magraner, es cuestión de tiempo, de encontrar al homínido y una vez que aparece a un
unos tenían razón y otros no. Pero normalmente, hombre, la gente que nos interesa estas cosas, la humildad nos supera y no vamos a ir con el infantil, te lo dije, sino que simplemente, bueno, pues encima la criptozoología, críptido que descubre, críptido que pierde, pasa a ser de la zoología convencional y habrá que seguir estudiando y trabajando sobre lo que quede. Bueno, pues Iván, me parecen unas reflexiones geniales, ¿verdad? Para hacer un cierre bastante constructivas y sobre todo dejando a la gente saber que siempre hay que investigar, siempre hay que discernir y siempre hay que ejercer el sentido crítico. Es una maravillosa combinación, ¿verdad? Tener la mente abierta, investigar y aceptar que existen cosas que no entendemos, analizarlas y después separar las gilipolleces de los misterios universales. Exactamente, y no estaría fácil eso. Es cuestión de una vida entera muchas veces. Ahí está. Bueno, muy bien. Como le dijimos a la audiencia, te emplazamos entonces para programas venideros muy pronto. Si la gente quiere comentar, criticar, analizar, pedirte más información, siempre tienen los muros de iVoox y debajo de este programa podrán hacerte las preguntas que quieran. Pero ¿tienes alguna vía de contacto que tú quieras difundir? ¿Tienes algún programa que tú quieras analizar? ¿Tienes algo que te apetezca divulgar? No, la verdad es que no, te lo agradezco muchísimo, pero no, yo soy un freelance, digamos, a mí me encanta colaborar con vosotros, también con Serac, también con Carlos, yo colaboro siempre donde pueda, donde mis conocimientos puedan ser útiles o no, pues ahí estoy. Lo que has dicho tú, la mejor forma es escribir en los muros de los programas donde intervengo, pero quería hacer una pequeña puntualización. Hay que tener mucho cuidado con lo que vayáis a escribir, solamente decir que mido 1,92 m y peso 115 kilos, o sea, hay que tener un poco de cuidado con lo que vayáis a poner, pero no, fuera de broma, todo será bien recibido, bien hallado y todo, para mí todo construye, para mí todo sirve para mejorar, y si me he equivocado en algo, que seguramente me haya equivocado en algunas cosas, porque casi todos los datos los he dicho de memoria, entonces bienvenidas sean las correcciones si son siempre constructivas. Y ante todo, Gerard, muchísimas gracias, me he encontrado muy a gusto y nada, seguimos en contacto, ya sabes, yo siempre dispuesto a lo que sea menester, como se decía antiguamente. Muchas gracias, Iván. Lo has hecho bien fácil, bien entretenido y ha sido un placer. Y le recordamos a nuestros oyentes que Iván se estaba refiriendo a Serac García y su programa Enigmas al Descubierto, y también a Carlos Dueñas con Todo No Da Igual. Y si escucháis esos programas si no los conocéis todavía. Y una última matización, sus amigos de gimnasio de Krav Maga lo llaman el quebrantahuesos a Iván. Lo dejo que lo sepáis. Hasta luego, Iván. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Tengo tantas y tantas disculpas que pedir por el sonido malo que se produjo durante el monográfico. Resulta que aquí en los estudios de la calle Skype solamente ya nos queda un micrófono que funciona bien. El otro está todo chueco, como lo han podido oír. Yo, ya que tenía a Iván Torregrosa haciendo un monográfico tan bueno sobre la introducción a la criptozoología, no podía darle micrófono malo, así que me lo quedé yo. Eso no es disculpa. Yo puse a todos mis becarios a trabajar arreglando los micrófonos, limpiando el estudio, sacando las migas debajo de la mesa, removiendo las telarañas y asegurándose que todas las conexiones estuvieran puestas en su lugar y trabajando apropiadamente. Así que, amigos, les voy a ofrecer una canción para entrar en el segmento de la recta final y después les doy unas disculpas mucho más apropiadas.
estabas haciendo tú en 1984? Si quieres más o menos descubrir qué estaba haciendo yo, solamente tienes que escuchar el programa 65 y 66, Los Modernos Brujos del 85. Desde aquí le pido disculpas a don Luis Duis, el colaborador en Todo Nos Da Igual, por no haberle pedido su opinión antes de incluir a La Unión con el Hombre Lobo en París en la selección musical de relajo que tenemos aquí en Clave 45. Seguro que don Luis me hubiera hecho verme mejor, hubiera lanzado algo más ecléctico, mucho más cool, de más categoría y caché. Y otros argumentarán que a lo mejor esta canción hubiera sido más apropiada en un monográfico dedicado a los hombres lobos. Pero bueno, quizás podamos incluir, y se lo preguntaremos próximamente a Iván Torregrosa, a la licantropía dentro de los críptidos. Lo dudo, seguramente sean leyendas urbanas. Aunque esta canción tendría que entrar mejor en la categoría de los shapeshifters. El cuento original sobre el que se basa esta canción se trata de un cuento corto escrito por Boris Vian, ya en 1947. Y en él narra cómo un lobo es mordido por el mago del Siam y se convierte en hombre. Tirando de la Wikipedia, os recuerdo que esto salió en el álbum llamado 1000 Siluetas, en agosto, en el veranito de 1984. Como dije antes, quiero aprovechar para pedir disculpas por la mala calidad de sonido que tuve cuando grabé mi parte. Cuando estuve editando, limpié bastante y después miré el micrófono una vez más y vi que había, de hecho, un cable que la goma se le había carcomido y tenía expuesto un poco el cobre, el metal, y seguramente producía esa estática que ustedes oyen. Entonces reparé eso, no creo que lo vuelvan a oír en futuras grabaciones, pero también me di cuenta de que, a pesar de lo molesto que es el sonido estático que se oye por el medio de mi voz, yo no hablo tanto como para molestar, y lo importante es lo que dice Iván. Así que les ruego su comprensión y su perdón. Y les aseguro que para el futuro eso está corregido y no ocurre. He vuelto a mi racha y hay 2 programas en el tintero ya grabados. Así que puedo asegurarles lo que ocurre en el futuro próximo. Para la gente un poquito más exigente, sepan que simpatizo completamente con sus exigencias en cuanto a la calidad. Lo entiendo, sepan también que en la descripción del programa voy a hacer unos paréntesis en iVoox, donde digo disculpas por el sonido. Así como un detallito, voy a poner un enlace a un GIF, a un GIF, y si ustedes quieren cortarlo y pegarlo, ¿no?, en un web browser, pues encontrarán así unas palabras de disculpas, de perdón por la mala calidad, y es un gesto que les hago disculpándome por mi mala pericia técnica. Aún a los más exigentes, que sepan que todo lo que pagan ustedes por escuchar este podcast se lo he depositado como reembolso en las cuentas corrientes que tienen. En la recta final diremos que hoy no hay ni siquiera un atisbo, ni siquiera hay una remota esperanza de entrevista en este programa, hoy, con Iván Ferreiro. Hablando de Iván Ferreiro, vamos a poner su música para entrar en la recta final. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora. Como saben, desde hace meses que estoy intentando coordinar una entrevista con Iván Ferreiro. Es un objeto de mi admiración más grande. Me parece uno de los artistas independientes más atrevidos, más arriesgados y más talentosos que tiene España en el panorama moderno, en el panorama actual. Pero, como ya saben muchos oyentes, unas veces a mí se me olvida, otras veces me meto en enzarzados y se me pasa, otras veces cuando vengo junto a él se despista y me cuelga.
Vamos, nunca acabamos coincidiendo. Pero creo que ya mis becarios están coordinando con su gente y dentro ya la semana que viene o la siguiente, ¿no? Ya lo tendremos la entrevista con él. Y no creo que le dediquemos un programa entero. Seguramente haremos un segmento, ¿no?, con la entrevista y lo intercalaremos en el programa. Así para amenizar las cosas y darle un poco más de realzamiento, ¿no?, a Iván. Y las próximas semanas ya nos acercamos bastante al mundo de la geopolítica, de la conspiración, de una vez más al lado oculto de los seres humanos. Y espero que estén preparados para entrar en unos temas un poquito escabrosos, que tienen mucho reflejo, aunque yo los trate desde un punto de vista histórico, tienen mucho reflejo en el panorama actual. Quizás debiera dejar de saber que hace poco hemos entrado a pasar parte de la plantilla de Edenex. Edenex es una de las más grandes, más antiguas, más reconocidas emisoras, radios de misterio. Y bueno, tiene un elenco increíble, lo mejor de lo mejor está en Edenex. Nos sentimos muy honrados y muy humildes por estar dentro de tan buena compañía. Pero su organizador, Alberto Guzmán, acaba también de lanzar un nuevo programa y se titula Silly Things. Y tengo que decir que está de impacto, está impresionante, está muy bueno. Y sobre todo van a disfrutar de una larga duración. Por lo general que estoy mirando aquí, los programas duran entre 2 horas y media, 3 horas, 2 horas y cuarto. Ahora mismo en mi reproductor tengo el episodio número 9 que está hablando de la Área 51, historias de la prehistoria, bueno, entrevistas, etcétera. Está muy bien, lo recomiendo de verdad. También sabéis que desde los muros me habéis pedido que intente traer a Antonio J. Mayor a una entrevista. Y sabéis que desde hace ya, creo que años, somos los dos muy allegados, o sea, nos intercambiamos correos, etcétera. Mostramos bastante deferencia uno por el otro. Y yo lo admiro mucho por su labor que hace en su programa Doble Cara. Pienso que para la gente que le gusta que le gusta investigar sobre la geopolítica, que quiere combatir las manipulaciones de los psicópatas en el poder, Doble Cara es una herramienta importantísima. Pues estoy estableciendo algunos contactos con Antonio para intentar sí traerlo al programa, pero no tanto como un entrevistado, sino más bien como un contertulio y intentar llegar al meollo de muchas cuestiones peliagudas e interesantes. Quiero contar a alguien de su calibre, por ejemplo, para hablar sobre el Código Unificado de Comercio, el concepto de los hombres libres, ese rollo que hay sobre el certificado de nacimiento que es usado como un aval, como un bond. En fin, una de estas cuestiones, ¿no?, que yo llevo mucho tiempo ya preguntándome, investigando y tirando de los hilos, y llego a sitios extraños, llego a sitios que no me convencen. También voy a aprovechar para hablar brevemente de las dinámicas de diálogo dentro de los muros de iVoox. Cuando publiqué el programa, que era homenaje a la obra de Andreas Faber-Kaiser, y entrevisté a su hijo, a Sergi Faber, que él a su vez tiene un podcast que también es muy recomendable, Sintonía Secreta, pues se produjo ahí un interesante intercambio de opiniones, de gente, ¿no?, con opiniones, en lo que concierne, por ejemplo, a ese pequeño segmento donde Sergi y yo hablamos sobre la persona que usurpó, que tomó para sí ahora la marca del Mundo Desconocido. Una cosa que me parece bastante innecesaria era venir al foro, ¿no?, y defenderlo, porque si ese señor tiene algo que defender, pues lo puede hacer por sí mismo. Para eso es un divulgador. Lo que ustedes debieran hacer es ir al foro de él y decirle que venga a hablar al nuestro, si quiere. Eso es lo mínimo de coherencia dentro de cómo funcionan las dinámicas de divulgador. Nosotros hemos expuesto, ¿no?, que a mí me parece usurpación de una marca registrada. Hay alguien que argumentó con bastante coherencia también, diciendo que a lo mejor la marca registrada ya ha expirado, la de Mundo Desconocido de la revista de Faber-Kaiser,
que a lo mejor ya ha expirado, y yo no me he molestado en investigar esa parte. Es fácil una consulta a un abogado, incluso por internet hasta uno lo puede aclarar. Pero está también el punto de vista ético, ¿no? Está el punto de vista, y esto lo continuamos argumentando, que esto, si tú vas a empezar una nueva aventura divulgando cosas de misterio, te creas tu imagen y creas tu marca. No usas una que a lo mejor su registro ya ha expirado, porque una vez más es visto como usurpación, o puede ser visto como usurpación. Pero otro punto interesante es como la gente cree que yo manejo mi muro de iVoox como si fuese Foro Coches, como si fuese Salsa Rosa, como si fuese un sitio, un muro de Facebook donde el que más grita, más likes se lleva. Yo siempre me he apreciado bastante con coherencia, ¿no? Entonces cuando veo a alguien que entra solamente por insultar, por ejemplo, agarro, lo borro o lo baneo. Hacía un año así había un troll que agarraba y se dedicaba a hacerse nicks para entrar a insultar. Y yo lo baneaba sin problema, porque lo bonito que hay es que a mí me cuesta solamente una apretada de ratón. ¡Pic! Y ya está baneado. Y la persona esa el trollcito ese, tiene que irse a hacer otro nombre, registrarse, aprobar, entrar, escribir, para que venga yo y ¡pic! Lo baneé. Y al hacer la operación otra vez, me partía la caja de risa con el tonto de lava ese. Pero dejando eso de lado, ¿no? Esa anécdota que quería compartir con ustedes. Hay gente que agarra y se pone a dialogar como que ahora en este muro voy a hacer un diálogo y voy a plantar mi espada en tierra y aquí voy a hacer mis argumentos. Un oyente que decía que era por el nombre de Jesús o José o algo así, no sé, tenía un montón de treses en el medio. Incluso me corrige y me dice algo así como que me podrás echar del muro o me podrás echar del foro como hacen los psicópatas en el poder que te prohíben la libertad de expresión, ¿verdad? Pero no me podrás silenciar. Verás, la diferencia, por ejemplo, entre los psicópatas en el poder y yo es que ellos tienen poder y yo no. La segunda diferencia es que ellos cuando te silencian te sacan del medio. Yo cuando te silencio te saco del muro. Otra tercera diferencia está en que ellos seguramente usarán lo que tú digas para tergiversarlo y seguir creando disensión. Yo si te silencio es porque estoy dándome cuenta de que estás secuestrando la conversación hacia tu ego y no estás aportando nada a la comunidad que estamos armando, no estás aportando nada positivo. Entonces te silencio. Y lo último que te quiero comentar es que cuando una persona se toma el trabajo de grabar, de investigar, de publicar y le sustrae tiempo a su vida personal, que a mí eso es lo más valioso que tengo, y lo entrego para dialogar, no me vengas tú de descerebrado a ponerte a hacerme el chulo diciendo a mí no me baneas o no me silencias o tal, porque te juro que esas opiniones me importan 3 pepinos pinchados en un palo. Ahora, me estoy dirigiendo a esa persona que inició ese tipo de diálogo porque hay otros muchos que son los mártires de Clave 45. Son gente que me aborrecen, gente que me odian y no sé cuánto, y sin embargo entran o me escuchan cada semana y entran para decirme cuánto les desagrada el programa. En fin, debemos de estar haciendo algo interesante cuando ya empezamos a tener nuestros propios mártires. Seguro que dentro de poco hasta empiezan a hacer un club. Pero quería avisarles al resto de la audiencia, ¿no?, de que en un futuro puede que alguna vez encuentres un tema que te haga hervir la sangre, puede que encuentres a un troll que te haga que de verdad te pongas de pie y te tires de los pelos, ¿no? No lo hagas. Recuerda, la parte positiva de este programa es encontrar lo constructivo, el crear puentes, el unir gente, el estar ahí cuando hacen falta, ¿no? Se trata de dar más que recibir. Yo, por ejemplo, como he dicho, estoy dando partes de las investigaciones que he hecho a lo largo de ya décadas. Estoy dando del tiempo que me lleva en grabarlo. Estoy otorgando mi voz. Estoy sacándole tiempo a mi familia de estar con ellos porque tengo que hacerlo en tiempos libres. Bueno, tiempos que supuestamente son libres. Pero una persona que viene y escribe en un muro y se pone negativa no aporta nada. Al contrario,
destroza. Así que en la balanza de administrar el muro e intentar hacer algo positivo, o tú que quieres hacer un culto a tu ego y demostrar que aguantas 5 asaltos en el ring, te vas a descubrir que no vas a ser ni capaz de entrar en el gimnasio porque se te cierran la puerta. Y después vas a tener que andar haciendo como aquel otro que hacía la otra temporada, que era abrir un nick nuevo y entrar por la puerta de atrás. No seáis descerebrados. El sistema os quiere así, combatiendo a vuestros semejantes, haciendo el trabajo por ellos. En cuanto a esa persona que usa Mundo Desconocido para hacer su negocio, porque él tiene un negocio alrededor de esto, cuando quiera me puede mandar un correo, me puede mandar un mensaje, me puede escribir en el muro y dialogo con él, y si juzgo que hay algo digno de traer al público aquí en el micrófono, incluso lo traigo. Yo soy así de generoso. Defenderlo simplemente porque es santo de vuestra devoción, allá vosotros. Los ídolos se descubren enseguida que tienen pies de barro. Y ojo, ojo, yo no estoy abriendo una guerra, ni un feudo, ni nada contra él. He dicho lo que me molesta y se lo digo a la cara, a él, delante mía, delante de una cerveza. Le digo, mira, eso que hiciste de tomar el dominio, otra cosa, sin nunca dar mérito ni nunca dar crédito, eso te desacredita a ti. Hace que la gente como yo no tengamos ganas de estar contigo. Yo también me quejaba de que hacía tiempo sus canales de YouTube y sus vídeos se presentaba él como la estrella del misterio misteriosa, como dice Carlos Dueñas, ¿no? Cuando un presentador del misterio parece más misterioso que las cosas de misterio que presenta, es ya mala racha lleva, ¿no? Pues así también estaba él, a mi parecer, ¿no? Me han dicho que últimamente cita fuentes, da datos y vamos, que da muchos puntos de referencia, lo cual me alegra, porque hace falta más gente que ayude a desenmascarar misterios, que hacer de misterios más grandes, misteriosos e insondables. En teoría lo que queremos alcanzar es descubrir y realizarnos, darnos cuenta, alcanzar conocimiento y descubrir cuáles son las causas de los misterios que ahora pensamos que son misterios. Pero recordando siempre que una vez que descubramos las causas de los que estamos investigando ahora, se van a abrir la puerta a 20 misterios nuevos por cada uno que nosotros descubrimos y su puerta cerramos. Y en serio, de este tema no hay más que hablar, si no se debiera tener que hablar nada más. Sí me encantaría que la gente que le guste la línea de Clave 45 se meta en Facebook y busque el grupo Buscadores de Claves, porque vamos a hacer unas peticiones de los oyentes. Os voy a hacer unas peticiones y unas sugerencias y voy a necesitar a gente que ayude a algunos temas, ¿no?, de Clave 45. Así que si estáis interesados en colaborar en una medida u otra, pues eso, meteros ahí en el grupo de Buscadores de Claves y haceros vocales. Nuestro grupo tiene casi 1000 personas, todas son bastante selectas, pero Dios mío, hay casi 900 calladas, ¿no? Así que empezad a hacer un poquito de ruido, daros a conocer, presentaros. Y bueno, nada más, amigos, me voy a despedir de ustedes y los voy a emplazar para la próxima semana, agradeciéndoles siempre mucho el tiempo que me han regalado. El tiempo es lo más precioso que tenemos. Los emplazo para la próxima semana aquí en Clave 45, así que se despide de ustedes por esta semana su compañero de viaje, Gerald Dean. Y recuerden, las conspiraciones, crean ellas o no, existen. Hasta pronto.